Maigomane Nerugini, soy Kai y en este vídeo voy a contaros todo lo que sabemos sobre los hombres muertos del Sagrario, esos fantasmas de color verde moco que aparecieron en la tercera película de El Señor de los Anillos justo a tiempo para salvar la batalla de los campos del Pelennor. Empecemos, como siempre, por su nombre. Yo acostumbro a llamarlos muertos del Sagrario, pero eso es un error mío, porque en inglés original se les llama Dead Men of Dunharrow, cuya traducción normal debería ser hombres muertos de Dunharrow. Sin embargo, en la versión castellana del Señor de los Anillos se tradujo Dunharrow por el Sagrario, lo cual creo que está bastante mal porque Dunharrow es un nombre propio que no debería tener traducción alguna. Lo mismo sucede con otros emplazamientos, como por ejemplo Dunland, que en castellano se tradujo por Tierras Brunas. Por tanto, y en conclusión, a pesar de lo que oigáis que yo u otras personas decimos a veces, el nombre correcto es Hombres Muertos de Dunharrow. Los hombres muertos eran en un origen hombres que habitaban en las Eret Nimbrais, las montañas blancas, durante la segunda edad del sol. Al contrario que los Rohirrim, los Beornidas y los Bárdidos, los hombres muertos no pertenecían a la parentela de los Edain de la primera edad, sino que eran parientes de los Druedain, los Dunledinos y los hombres de Bree. En un comienzo no se los llamaba hombres muertos, sino que debían tener otro nombre que no sabemos cuál es. Por nuestra parte, nosotros los conocemos como los hombres de las montañas. Los hombres de las montañas habían adorado a Sauron durante los años oscuros de la Segunda Edad, hasta que Sauron fue llevado a Númenor como prisionero. Poco después llegaron los fieles a la Tierra Media y los hijos de Elendil fundaron el reino de Gondor en unas tierras que justamente incluían los valles de las montañas nubladas, allí donde los hombres de las montañas vivían. Así pues, como eran vecinos, Isildur fue a hablar con ellos. Colocó sobre una colina la piedra de Erec, que era una piedra negra que había sido traída de Númenor, y sobre la colina, el rey de las montañas le juró alianza a Isildur y a Gondor. Sin embargo, 100 años después, Sauron se levantó de nuevo en Mordor y empezaron los ataques que desencadenaron la Guerra de la Última Alianza. Entonces Isildur convocó a los hombres de las montañas para que cumplieran su juramento, pero ellos, como habían servido a Sauron en el pasado, rompieron el juramento y no prestaron su ayuda al reino de Gondor. En consecuencia, Isildur le dijo al rey de las montañas: «Tú serás el último rey, y si el oeste prueba ser más fuerte que el Señor Oscuro, te maldigo a ti y a tu gente a no encontrar descanso hasta que tu juramento sea cumplido, porque esta guerra durará años incontables, y vosotros seréis convocados una última vez antes del fin». Al escuchar tales palabras, el rey y sus hombres huyeron ante la furia de Isildur y no se atrevieron a luchar al lado de Sauron. Se escondieron de la guerra en lugares secretos en las montañas y no tuvieron tratos con otros hombres, sino que lentamente menguaron en las colinas estériles. La maldición de Isildur se cumplió, puesto que estos hombres murieron y permanecieron en la tierra, en los alrededores de la colina de Erec y en los lugares donde habían residido en vida. No volvió a saberse nada más de ellos hasta unos 2000 años después, momento en el que un hombre de Arnor, un Dúnedain del norte llamado Malbeth el Vidente, hizo una profecía en los tiempos de Arvedui, el último rey de Arthedain. Malbeth dijo que los muertos serían convocados en la piedra de Erec por el heredero de Isildur, que vendría desde el norte llevado por la necesidad. Unos 500 años después, cuando los Eorlingas salvaron al pueblo de Gondor y se quedaron en las tierras de Calenardon para vivir, Brego, el hijo de Eorl, estaba buscando lugares donde poder construir refugios para cuando hubiera necesidad de usarlos, cuando un día encontró con su hijo Baldor la puerta del sendero. Allí había un hombre extraordinariamente viejo que ni se movía ni dio signo alguno de vida, hasta que Brego y Baldor fueron a cruzar la puerta. En ese momento, el anciano dijo: «La entrada está cerrada. Fue hecha por aquellos que están muertos, y los muertos la guardan hasta que llegue la hora». Y cuando terminó de hablar, el anciano murió. Años más tarde, Baldor, mientras estaba borracho, juró que cruzaría la puerta, y así lo hizo, aunque jamás regresó. A partir de entonces, en Rohan hubo la leyenda de que Baldor entró y murió, y que los hombres muertos no permitirían nunca la entrada de ningún hombre vivo. Los años fueron pasando, y de vez en cuando los Rohirrim veían a algunos de los hombres muertos arriba en el sendero de los muertos, como si fueran sombras.
No fue hasta la llegada de Aragorn, hijo de Arathorn, en el año 3019 de la Tercera Edad, que la suerte de los hombres muertos cambió. Lo que sucedió allí es bastante distinto a lo que ocurre en la película, dado que en la película los hombres muertos son verdes, mientras que en el libro son grises. En la peli lucharon en el Pelennor, pero en los libros lucharon en Pelargir, y en la película al principio intentaron matar a Aragorn, pero en el libro nunca lo intentaron. Lo que sucedió en el libro fue lo siguiente. Primero, Galadriel usó a Gandalf para advertir a Aragorn que tendría que tomar ese camino. Luego, Elrond le dijo mediante Elladan y Elrohir que recordara la profecía de Malbeth el Vidente. Llevado por esas palabras, Aragorn decidió tomar el sendero de los muertos y la compañía gris le siguió. Juntos entraron todos en la cueva más allá del sagrario, encontraron el cadáver de Baldor y Aragorn convocó a todos los muertos. Y los muertos obedecieron. Con tal de cumplir su juramento y encontrar la paz de una vez por todas, los muertos, con su rey a la cabeza, siguieron a la compañía gris desde la cueva hasta la piedra de Erech, y allí Aragorn les pidió su ayuda a cambio de liberarlos del juramento. Así pues, todos juntos partieron desde allí hasta el otro extremo del reino de Gondor, mientras a su camino todos los hombres huían aterrorizados. Los muertos no hacían ruido, sino que solo eran como sombras que se deslizaban sobre el suelo. Eran grises, llevaban lanzas y estandartes pálidos, y ante su presencia uno tenía la sensación de volverse loco. Aquel viaje fue impresionante debido a la prisa y al cansancio, y ningún mortal habría podido nunca llevarlo a cabo. Ningún mortal, excepto los Dúnedain del norte, y Gimli el enano y Legolas de los elfos. Y así fue que llegaron hasta Pelargir, donde los corsarios de Umbar tenían una flota de barcos negros. Se oyeron débiles gritos, profundos cuernos y el murmullo de innumerables voces lejanas. Era como el eco de alguna batalla olvidada en los años oscuros. Los muertos atacaron con sus espadas pálidas, aunque no las necesitaban porque se valían del miedo. Fueron a todos los barcos, pasando por encima del agua como si volaran, y al verlos todos los enemigos fueron presa del terror y se tiraron por la borda, excepto los esclavos, que no pudieron hacerlo porque estaban encadenados. Nadie fue capaz de plantarles cara, y para el final del día ya no quedaba ningún enemigo para resistirles. Todos se habían ahogado o habían huido al sur en la esperanza de llegar a sus propias tierras. Entonces Aragorn convocó nuevamente a los hombres muertos y dio su juramento por cumplido. El rey rompió su lanza y la tiró al suelo, y entonces se volvió y se fue, y toda la hueste gris se desvaneció como la niebla que es expulsada por un viento súbito, para poder descansar al fin y encontrar la paz, después de haber vagado como sombras durante más de 3000 años. Y con esto termina mi vídeo sobre los hombres de las montañas, los hombres muertos de Don Harrow. Como siempre, gracias por ver este vídeo, dadle like si os ha gustado y suscribiros para más vídeos de la Tierra Media. Un saludo a todos, chicos.